Hola, bienvenidos a Huella Viva, un podcast en el cual exploramos los objetivos de desarrollo sostenible en colaboración con el Instituto de la Juventud San Pedro a través del programa Agentes por el Cambio. En este espacio conversamos con expertos que ponen en práctica los objetivos de desarrollo sostenible o que, si bien se cuestionan perspectivas alternas para poder lograr un mundo más sostenible. Y también compartimos acciones sencillas para que juntos podamos poner en práctica nuestro día a día y crear un impacto positivo. El día de hoy estoy aquí con un ex maestro de la universidad, con el doctor Eduardo Enrique Aguilar. Bienvenido a Huella Viva, doctor. Me encantaría comenzar pidiéndole que por favor nos presente todo lo que ha hecho, quién es el doctor Eduardo Enrique, cuál es su experiencia y pues también cuál es su línea de investigación, ¿no? Pues muchísimas gracias, estoy súper contento de podernos encontrar nuevamente y contento de poder charlar contigo. Yo trabajo en la Universidad de Monterrey, soy profesor e investigador ahí, soy investigador nacional por la Secretaría de Investigación en nivel 1 y mis líneas de investigación son economías alternativas, teoría y crítica del desarrollo, y economía política. Y ahora estoy trabajando un área aquí en específico en Monterrey de ecología política, con esta visión de ir entendiendo qué está pasando con el entorno, con los movimientos sociales y pues con todo el desarrollo económico existente en la región. Wow. Muy bien. Y por ejemplo, ¿qué fue lo que estudió? ¿Cómo fue que llegó pues a ser un investigador, no? Sí, yo de licenciatura la estudié en la Universidad de Guadalajara y fue en Relaciones Internacionales, que en realidad se llamaba Estudios Internacionales, ¿no? Pero es lo que se conoce como Relaciones Internacionales hoy. Después me fui a la Universidad Autónoma de Puebla a estudiar mis posgrados en la Facultad de Economía. La maestría fue en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y el doctorado en Economía Política del Desarrollo. Pero bueno, también tengo un par de diplomados en cooperativismo, en género y cambio climático y pues talleres y estudios y seminarios en otras partes del mundo. Entonces, pues más bien me he dedicado a la academia, a la investigación, porque me interesó mucho dar respuesta o ir entendiendo a fenómenos cada vez más complejos, ¿no? Por ejemplo, la relación con el entorno se está complejizando muchísimo porque estamos en una situación que unos tildan de crítica y otros ya están señalando que la situación ya pasó más allá de la crisis, ya no es una crisis ambiental o ecológica, sino que ya estamos encontrando escenarios de colapso. Entonces hay que tener información y hay que entender la complejidad de eso que se nos está presentando. Ok, y me acuerdo que cuando contacté contigo, pues justo fue para hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Me comentaste como yo estoy en contra. Sí. Y justo de eso me gustaría como que profundizar un poquito más del artículo que me compartiste. Se me hizo muy interesante. Yo al doctor te pedí que me pasaras un artículo donde viniera como que, pues, tu punto crítico, ¿no? Sobre estos objetivos. Y me gustaría que me platicaras un poquito sobre cuál es tu mirada respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible. Sí, lo primero que hay que decir es de que pues yo parto desde una teoría crítica del desarrollo. Es decir, me he enfocado durante años a entender qué significa el desarrollo, como palabra y como acción. Y mucha gente cuando yo le pregunto, bueno, ¿qué es el desarrollo? Me dice, a ver, el desarrollo pues es eso como el mejoramiento, ¿no? De la vida. Y le digo, bueno, pero entonces no, ese sería el desarrollo humano. ¿Por qué tendríamos que ponerle humano, ¿no? Bueno, es que además es el crecimiento, el mejoramiento no sé, de la relación con el entorno. Bueno, pero ese es el desarrollo, o ese sería el desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? Y entonces tenemos que entender qué es el desarrollo y por qué lo estamos adjetivando. El desarrollo es una propuesta que se hace en los años 40 del siglo XX, donde está ligada directamente al crecimiento económico. De hecho, durante muchas décadas, desarrollo igual a crecimiento. Entonces, se instala alrededor del mundo
una lógica de crecimiento económico. Ahora, ese crecimiento económico es de un tipo que es de corte capitalista. Ujú. Países que no tenían economías capitalistas, cuando se instala el desarrollo es como desplazar o destruir esas economías no capitalistas e instalar una economía capitalista para crecer. Entonces el desarrollo se vuelve crecimiento económico. Generó muchos problemas. Pero ¿se podría decir que el desarrollo es igual entonces al capitalismo? Por supuesto, el desarrollo es una propuesta desde el capitalismo para expandirse, para poder entender que hay que crecer, ¿no? Porque históricamente la humanidad no tenía como chip el crecimiento. O sea, tú puedes pensar en sociedades, incluso en imperios, y no tienen esta lógica del crecimiento, ¿no? Es decir, no es que los mexicas o los aztecas en su imperio decían el año que viene vamos a producir más y a crecer más, o que en Mesopotamia o que en China tuvieran el chip del crecimiento. No, eso es nuevo, eso es desde los años 40. Bueno, desde un poco antes, pero lo nombran desarrollo desde los años 40, ¿no? Ok. Entonces eso se empieza a instalar, se empieza a crecer y empieza a crecer con toda una maquinaria discursiva, toda una maquinaria de políticas públicas, toda una serie de infraestructuras para poder expandir el desarrollo. Eso va de la mano con el tema de la Guerra Fría, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con la Guerra Fría porque había que competir incluso con la Unión Soviética, ¿no? Ujú. La propuesta del desarrollo... Era más bien como que te estaban imponiendo, tienes que tener este desarrollo porque si no, pues vas en contra de nosotros, ¿no? Pero es una imposición suave, porque mucha gente la acepta. Hay un momento en que los líderes latinoamericanos, por ejemplo, en su idea, ¿no? Desde el siglo XIX, de tener una aspiración de vida como los Estados Unidos, lo aceptan. Dicen, vale, si el desarrollo nos lleva a ser como Estados Unidos, de acuerdo, va, ¿no? Y entonces los brasileños, argentinos, mexicanos, todos impulsan políticas de desarrollo. Ok. ¿Cuál fue el resultado de las políticas de desarrollo desde los años 40 hasta los años 60 y 70? La desigualdad empieza a crecer y empieza a cuestionarse. ¿Por qué después de 2, 3 décadas, 20, 30 años, no solamente no somos igual que los Estados Unidos, sino que hay cada vez más pobres y cada vez más ricos y ¿Por hay qué? una brecha? ¿Por qué se da más el tema de la desigualdad? Claro, tiene una cosa con que finalmente hay una concentración de riqueza. La lógica capitalista lo que hace es una concentración de riqueza, Ok. y entonces esa concentración de riqueza se está haciendo Que pues, menos gente... tenga acceso a cosas, a ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? Para que una industria refresquera pueda producir, necesita agua. ¿Quién tiene el agua o quién usaba el agua? Una serie de comunidades. Entonces necesitan restringir el acceso a esas comunidades a esa agua para que pase a la empresa a producir. Hay crecimiento económico, pero hay un desplazamiento de un montón de gente que ya no puede acudir a ello. Y entonces ese tipo de desigualdades, ese tipo de dislocaciones sociales empieza a generar cuestionamiento. Esto no es desarrollo. Por tanto, se le empieza a adjetivar. Bueno, necesitamos un desarrollo con igualdad, ¿no? Y entonces sale la ONU, sale la CEPAL o sale el PNUD a decir, es desarrollo, crecimiento económico, dígase, más otra cosita. Desarrollo con equidad, desarrollo con inclusión, desarrollo humano, ¿no? Ya en los 90, retomando la propuesta de Amartya Sen, dice, bueno, es que ni siquiera tiene que ser solamente con inclusión, tiene que haber educación, tiene que haber salud, tiene que haber... Y entonces el desarrollo, Amartya Sen lo retoma, dice, es el crecimiento económico, pero frente a un montón de desigualdades, porque él es de la India y él está viendo la realidad de la India y cómo el desarrollo genera un montón de broncas, dice, no, hay que reformularlo. Y entonces lo que hace el sistema internacional, específicamente la ONU, es reducir el desarrollo humano a una serie de indicadores. Pasó semejante con el desarrollo sostenible, porque el crecimiento económico, el crecimiento de la cuestión empresarial genera un montón de contaminación. Tenemos cada vez más cosas, consumimos cada vez más, pero hay cada vez más polución.
más emisión de gases, más contaminación de ríos, más desechos que no pueden ser reciclados y que no pueden ser retomados por la naturaleza, no son biodegradables. Entonces había que, desde los años 70 ya se decía, ¿no? Porque ya empezaba a notarse algo y se empieza a estudiar, y entonces ahí está la cuestión del Club de Roma, ¿no? Donde dicen, a ver, vamos a estudiar, y se dice, el crecimiento no puede ser indefinido. En los años 70. Y eso se da también porque ya empezaba a haber problemas en cuanto al cambio climático. Ahí es cuando dicen como que, ok, algo está pasando, entonces, bueno, pues no puede ser indefinido. Por supuesto, porque ya había muchas broncas que no existían antes. Y entonces se decía, a ver, necesitamos entender. Entonces se ponen a estudiar y entonces dicen, hay que ponerle límites al crecimiento. Y ese es como el gran boom. Ese libro, esa publicación, Límites al Crecimiento, porque entra en un problema. Porque el desarrollo es crecimiento económico. Pero para haber sostenibilidad hay que ponerle límites al crecimiento. Uh-huh. Y entonces entra una discusión a nivel internacional fuertísima. Y entonces, digo, es muy compleja, no la voy a contar toda, pero hay como dos grandes caras uh-huh. que después se ponen en la mesa. Estoy buscando ir al desarrollo sostenible, ¿no? La del ecodesarrollo y la del desarrollo sostenible se ponen en la mesa. Okay. En la discusión internacional. ¿Qué decía el ecodesarrollo? Decía, de acuerdo, tenemos una economía capitalista y necesitamos crecer. Pero el crecimiento no puede ser infinito, tiene que tener límites, como retomando el informe del Club de Roma. Hay que parar la producción cuando la naturaleza necesita recuperarse. Eso dice el ecodesarrollo. Dice, vamos a ajustar la economía del mundo a entender que si hay una parte donde está en invierno y no va a producir ciertas cosas, paramos la producción, reformulamos la economía para que se hagan otras cosas, ¿no? Ok, ya. Entonces hay un entendimiento de la naturaleza para que se pueda regenerar, para que pueda haber como que los peces puedan volver a tener su ciclo, sí, tener todo su ciclo, que eso, ¿no? Como ajustarle el capitalismo a la naturaleza. Ok. Y estaba la otra propuesta, que te decía que no. Que había que mantener el crecimiento, pero... ¿A cuestas? Lo que dice es el crecimiento, pero de tal manera que las generaciones futuras también lo puedan disfrutar, sí. ¿No? Y después ante ello se va formulando esta cuestión de la definición del desarrollo sostenible, ¿no? Uh-huh. Donde luego se ponen 3 circulitos, donde está lo social, lo ambiental y lo económico. La cuestión es de que se borra, y eso es por un gran lobby de las empresas, se borra el límite al crecimiento. O sea, frente a las dos propuestas, la que gana es la del desarrollo sostenible, que nunca menciona que hay que parar la producción, que nunca hay que ponerle límites al crecimiento, sino que hay que crecer infinitamente, pero pensando en las generaciones futuras. ¿Es una ganancia pensar en las generaciones futuras? Sí, es una ganancia, pero no es suficiente, porque el planeta Tierra no puede darnos lo suficiente para un crecimiento infinito. Uh-huh. Y entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, no estamos hablando de una relación con el medio ambiente. Estamos hablando de sostener el desarrollo. Sostener el dinero. Sostener el crecimiento. Porque cuando te ponen esos 3 circulitos de ambiente, sociedad y economía, en realidad no estamos hablando de cualquier economía, estamos hablando de la economía capitalista. Y la economía capitalista requiere crecer. Si no crece, deja de ser capitalismo. Entonces, para que sí misma siga funcionando, es seguir creciendo. Para seguir creciendo es utilizando el entorno. Pero el entorno no te va a dar infinitamente. Uh-huh. Y eso es una prueba empírica. El Overshoot Day cada vez está siendo más pronto. Sí. ¿Por qué está siendo cada vez más pronto? ¿Es nuestra culpa? ¿Es culpa de la gente? No. Es culpa de quienes están utilizando los recursos cada vez más y los están usando cada vez más porque requieren crecer cada vez más, porque hay un mandato del crecimiento. Creo que dijiste 1000 cosas que quiero profundizar en ellas. Empezando por lo básico, ¿no? En pocas palabras, ¿cuál dirías que es la diferencia entre el desarrollo sostenible
y lo que realmente es la sostenibilidad. Sí, la sostenibilidad tiene que ver sobre todo con aquello que los del ecodesarrollo ya decían, que lo entendemos de un montón de maneras, que es una relación con el entorno, entendiendo que el entorno tiene un ciclo de recuperación, tiene un ciclo para parar, tiene un ciclo más lento, ¿no? Y entendiendo que somos naturaleza. Y entonces que históricamente el ser humano se ha ajustado a los ciclos de la naturaleza. Uh-huh. Cuando tenemos vedas, es decir, que no se pueden pescar peces, es eso, ¿no? No podemos pescar y no podemos pescar porque sabemos que si pescamos, matamos a la especie. Ser sostenible es entender que hay un momento en que no podemos comer manzanas porque los árboles no nos están dando manzanas en esa época del año. No es ser terco y decir que quiero comer manzanas cuando no es producción de manzanas y entonces tengo que traerlas desde Chile o desde no sé dónde para yo, en mi egoísmo, comer manzanas, y en el egoísmo de la empresa de decir esa gente tiene que comer manzanas, me las voy a llevar contaminando desde no sé qué parte del mundo para que ellos consuman. O produciéndolas de alguna forma extraña en Para los que laboratorios, ¿no? Claro que ese es el otro punto. Cuando el capitalismo entiende que la naturaleza tiene ciclos y no puede ajustarse al crecimiento infinito, lo que se ha hecho es maquinizar la naturaleza. Y entonces hay un montón de desarrollos en términos rurales que han generado un montón de desequilibrios, ¿no? Los monocultivos, los transgénicos, los químicos, entonces ya tenemos un montón de campos infestados de petróleo, infestados de químicos que luego nos los comemos. Y que de alguna forma, pues, nosotros, es como un ciclo vicioso porque es como, quiero comerlo, ellos pues satisfacen esta necesidad y luego al final te termina haciendo daño a ti porque querías comer eso, pero te lo están dando de una forma extraña, ¿no? Y te enfermas y luego te venden una medicina, ¿no? Sí, no, claro. Todo al final ronda en que nosotros, pues al final también somos parte de este, pues de que ellos también decidan hacer más dinero porque nosotros lo estamos exigiendo, ¿no? Pero no es necesariamente así, y para eso las ciencias sociales son tan importantes. Fíjate lo que está pasando en la discusión hoy. Porque hoy es una discusión en torno al cambio en la alimentación en las primarias. Ah, sí, lo vi. Entonces, fíjate lo que está pasando y lo que está saliendo. El secretario de Educación Pública se junta con los grandes industriales agroalimentarios para poder hablar sobre el cambio de la alimentación, de que ya no se puede vender papitas y todo eso. Comida chatarra. Ajá. En las primarias. Lo que está pasando, y tiene que ver con la sustentabilidad, es que esta gente está colonizando el paladar. Ese es un concepto de las ciencias sociales. Nosotros comemos de la manera en que comemos porque está colonizado nuestro paladar. Hay cosas que no nos gustan y hay cosas que sí nos gustan. Está colonizado porque nos dan un montón de químicos que son altamente adictivos. ¿Cómo los niños aprenden a aceptar y comer y cada vez más hacerlo? A través de una colonización del paladar dentro de las escuelas primarias donde pasamos todas y todos una gran parte del tiempo. Entonces, cuando salen de la primaria obviamente quieren eso porque durante 6 años estuvieron consumiendo un montón de químicos. Pero eso está planeado, que esos chicos coman y su paladar sea colonizado, está planeado para crear mercados. Entonces, ¿es culpa del chico querer una coca? No. O sea, no podemos decir que no es nuestra culpa si consumimos o no, sino que hay un sistema creado para que consumamos de la forma en que consumimos. Es la única manera de poder mantener el crecimiento, hacer que la gente siga consumiendo. No tenemos esa libertad en realidad, porque tú vas al súper y tienes 10 marcas, pero no tienes esa libertad de decir, es que sí, esto no. No, eso es una cuestión falsa, porque... Es que mucha gente dice, no, es que las personas compran papitas porque no tienen tiempo. O compran papitas porque, pues es lo que les alcanza. Pero es que es eso más lo otro, ¿no? Efectivamente, antes había todo un sistema alimentario que nos permitía tener una serie de mayor libertad y una serie de decir, la empresa me ofrece esto, pero
la señora de al lado me ofrece algo que está sembrando y que ella lo cortó, lo preparó, una jícama, un pepino, como muy sano, rico, y me lo da, pero estaba en su traspatio. Okay. Hoy en día eso está totalmente roto. La gente tiene una separación de su entorno natural. La gente está siendo obligada a consumir un cierto tipo de cosas y nos dicen, tú tienes la libertad de consumir A o B. Es mentira, porque me quitaron históricamente las opciones realmente sustentables. Aunque yo diga que este es un café de comercio justo y que estoy apoyando a tal productor, en realidad es falso. Porque las cosas realmente sustentables, una economía cercana, una economía diversa, una economía que no está contaminando, que tiene un kilometraje cercano, ¿no? Incluso que yo puedo conocer a quién está produciendo, que eran mis vecinas, mis vecinos, Sí. mi compadre, etcétera, etcétera. Eso ya fue desplazado. Uh-huh. Entonces, si queremos hablar de sustentabilidad real, necesitamos recuperar y reconstruir una serie de lazos económicos de estas características, diversos, locales, ¿no? Cercanos en términos de entender quién está produciendo, para entonces hablar de que vamos a tener un impacto profundo. Creo que eso implica muchas cosas. Igual, esto da para hablar de, yo creo que literalmente otro podcast sobre ese tema, pero para que eso suceda, considero que se deben de alinear las estrellas para que, por ejemplo, mi vecina pues cultive cosas, ¿no? Claro. Porque pues también ahorita ya está toda la parte de oye, hay demasiadas casas, ¿dónde está ahora pues la tierra, no? Entonces eso implica muchísimas cosas. Y también dentro de las primeras cosas que mencionaste y que vienen en tu artículo está la parte de que actualmente está el desarrollo sostenible desde una mirada antropocéntrica, moderna, colonial, ¿no? Entonces quisiera saber qué significa esto, porque creo que hay personas que, como yo anteriormente, pues no lo sabía. Y también porque esto es un problema, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que pasa en la realidad, ¿no? Hay que siempre ver qué está pasando afuera. Nosotros vamos a ver que los lugares más sostenibles, que tienen una relación de mucha riqueza con el entorno, es decir, todavía hay montañas que no están depredadas, hay selvas que están completas, hay bosques, ¿no? Rebosantes, todos esos lugares que están como muy sanos, es porque hay gente que lo está cuidando, hay gente que lo está, se está relacionando directamente con ese bosque o esa selva o esa montaña, que tiene un entendimiento del entorno muy cercano. ¿Por qué lo tiene muy cercano? Porque convive con él y porque entiende que sin esa selva o sin ese bosque se mueren. Entonces, esa relación es muy antaña, es muy vieja, viene de muchas generaciones porque hay una transmisión del conocimiento y de las costumbres que son muy añejas. Uh-huh. Si vemos cuáles son los lugares más deteriorados, con mayor destrucción, son los lugares donde hay una separación con el entorno y donde hay una lógica de modernidad instalada. ¿Qué quiere decir el progreso? ¿Qué quiere decir el desarrollo? Y entonces vamos a ver como estos dos escenarios, donde hay una cuestión centrada en el ser humano, antropocéntrico, donde busca su beneficio para sí mismo a través de un crecimiento infinito, o encontramos estos otros grupos humanos que no se entienden antropocéntricamente, que no se piensan a sí mismos como el centro del mundo, sino que se piensan solo si están acompañadas del bosque, de la selva y entonces, de las otras especies. Antropocéntrico es como que yo me considero el centro del universo y que todo gira alrededor de mí. Y la otra alternativa sería como yo solo soy parte del todo. Del todo. Soy solo una parte pequeña. Hay un meme fabuloso, ¿no? Una viñeta fabulosa donde el antropocéntrico es como esta pirámide donde el ser humano está arriba
como en esta pirámide y todos los demás están abajo, ¿no? Y luego está el otro que es como un circulito que dice ecocéntrico, donde efectivamente, como lo dices, yo soy solamente una parte de todo lo demás. Y que hay que cuidar el árbol, y que hay que cuidar el ave, y que hay que cuidar el conejo, y que luego se traduce en cosas bien comunes que te lo dicen los campesinos, por ejemplo, de aquí de México, ¿no? Y que dicen, yo voy a producir para mí, para mi familia, ¿no? Ahí está mi milpa, ahí está mi maicito, pero no solamente es para mí, sino que es para el ratón también y para el pajarito. ¿Por qué el campesino mexicano no dice y tiene como esta lógica de acaparación? Porque entiende que sin ese ratoncito y sin ese pajarito, en realidad todo se le acaba porque está todo interconectado. A lo mejor no lo tiene tan claro y a lo mejor le enseñó su papá que había que no producir solamente para él y su familia, sino para las otras especies. Eso, porque saben que están ahí todos conviviendo, ¿no? Esos son los lugares que realmente tienen una mayor sustentabilidad. Hablar entonces de reducirlo, ¿no?, a una lógica numérica o cuantitativa o de metas, toda esta complejidad social de entender al árbol y hablarle al árbol y entender el viento y tener una espiritualidad con el entorno es totalmente irracional. Es una locura decir que eso se puede medir, ¿no? Y que podemos llegar a tener una meta de desarrollo sostenible frente a lo que en realidad es la sustentabilidad. Y por ejemplo, con esto que mencionas, entiendo que no se puede medir, pero ¿consideras que existe como alguna manera en que el desarrollo sostenible compagine con lo que, bueno, más bien el desarrollo que mencionabas, ¿no?, ecológico, pueda compaginar con un desarrollo económico sin fin? A ver, lo que pasa con esta gente que tiene una sustentabilidad profunda no es desarrollo. El desarrollo es crecimiento económico, ya no. Y ellos no piensan solo en crecer económicamente. Ellos piensan en vivir bien. Los colombianos dicen, aquí lo que necesitamos no es desarrollo, es vivir sabroso. ¡Pah! Sale de todo, de toda lógica. Ellos no piensan en el crecimiento, ni siquiera en sostener el crecimiento. Piensan en vivir sabroso. Los pueblos amerindios dicen, aquí hay que vivir bien, ¿no? El buen vivir, que es una lógica radicalmente fuera del desarrollo, que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, que tiene que ver con las relaciones humanas, que tiene que ver con realmente tener una espiritualidad profunda y una trascendencia de vida. El desarrollo sostenible es una visión moderna, capitalista, colonial, desde una visión, ¿no?, del norte global, de Estados Unidos y de los europeos para decir cómo debería de funcionar el mundo. Uh-huh. Pero el mundo no funciona así, con esos marcos, somos muy diversos. Entonces, que alguien quiera llegar a un pueblo inca o a un pueblo celtal o con un pueblo nahue, bueno, vamos aquí a construir los ODS, los desarrollos sostenibles. ¿Cómo? ¿Por qué? No, o sea... No, si primero hay que pedirle permiso al árbol si lo queremos cortar, y si el árbol nos dice que no, pues no lo cortamos. Es una racionalidad distinta. Por eso es importante que diferenciemos que hay una forma de pensarnos en naturaleza, racionalidad ambiental, racionalidad reproductiva, y una forma de pensar a la naturaleza como un instrumento, una racionalidad instrumental. Los ODS parten de entender a la naturaleza instrumentalmente. Sí, de que como un material que ellos requieren para poder generar ingresos. Y entonces es una cuestión cuantitativa. ¿Cuánto material puedo sacar? ¿Cuánto no? ¿Cuánto sí? ¿Cuánto no? Pero eso no es sustentable. Eso no es sustentabilidad. Eso no es real, porque la lógica del crecimiento va a ganar, como históricamente ha ganado a, por ejemplo, la discusión sobre el ecodesarrollo. Pero eso me hace pensar entonces, ¿una empresa realmente puede ser sustentable? Una empresa capitalista no.
¿Hay empresas no capitalistas? Sí. Por ejemplo, las empresas cooperativas. Por ejemplo, las empresas indígenas, las empresas comunitarias, cuya lógica de ganancia está subsumida, está abajo de el centro principal, que es las personas. Es una economía distinta. Entonces, ¿podemos tener empresas cuyo centro sea el bienestar de las personas? Sí. Las empresas capitalistas, esa que en el día 1 te dicen que la empresa tiene que ser rentable a costa de despidos, a costa del entorno, esas empresas deben de desaparecer. Clara y llanamente. ¿Por qué? Porque nos está matando. ¿Cómo pensamos que debe de seguir existiendo una empresa que nos está matando? O sea, es el sinsentido total. ¿Podemos vivir sin estas empresas? Sí. Totalmente. ¿Podemos incluso vivir mejor? Absolutamente. ¿Por qué? Porque la realidad está ahí. Eso involucraría, y esa es la discusión real. No qué va a pasar con la gente. No, la discusión real es si estamos dispuestos a vivir diferente. Y ahí es donde necesitamos un ejercicio de imaginación radical. La sustentabilidad hoy necesita profundamente un ejercicio de imaginación radical. ¿Podemos imaginarnos vivir diferente? Que eso involucraría renunciar a varias cosas. A cosas tan estúpidas como dispensadores de jabón eléctricos. O sea, vas y pones la mano y te da el jabón. Eso es un gasto de energía, es un gasto de material, es un gasto tan absurdo. Pero el capitalismo hace que los vendan, esas cosas, que ya no tienes la fuerza para poder presionar la bombilla manual para que te dé jabón. Nos hemos hecho bien inútiles. Exacto. ¿Cómo sería vivir diferente? Es renunciar y vivir a las cavernas, porque luego a los ecologistas radicales nos tildan, no, esta gente quiere vivir en la prehistoria. No. Pero de nuevo, decía que me he dedicado... A ver, la ecología entonces no está peleada con la tecnología. No. Con cierto tipo de tecnología, sí. Pero con el concepto de tecnología no, porque el ser humano, si uno se va a la antropología y estudia, el ser humano es el ser humano porque ha utilizado desde casi su proceso de hominización la tecnología. La tecnología entendida como una herramienta, ¿no? Como una extensión del cuerpo humano para poder realizar una actividad. Nosotros, nuestra corporalidad no tiene garras, no tiene alas, no tiene como branquias, no tiene una serie de condiciones que otras especies sí tienen, ajá. Y nosotros hemos sobrevivido porque hemos tenido desarrollo de utilización de herramientas. Y esa la hemos complejizado y tenemos tecnología. Eso es intrínseco a nuestra especie. Uh-huh. Que esa tecnología haya sido usada para la acumulación de unos pocos a costa de un montón, eso es lo que no se debe de aceptar más. ¿Cómo podemos usar esa tecnología como lo hemos hecho históricamente a lo largo de la historia de la humanidad para poder generar mejores condiciones de vida? Sí. Y eso tiene que ver con otro meme, otra viñeta de cómo nos imaginábamos la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial lavando platos, ¿no? Y nosotros como haciendo pintura o cantando. ¿Cómo está haciendo realmente? La inteligencia artificial pintando y cantando y nosotros lavando platos. Está el mundo al revés. Así no es como debió de haber sido la tecnología. ¿Por qué está haciendo así? Hay una lógica de fondo, que es la lógica de lucro, para poder seguir acumulando, ¿no? Entonces, necesitamos repensar el uso de la tecnología, necesitamos repensar la economía y necesitamos repensar e imaginar otras formas de vida. ¿Y cuáles serían estas alternativas, ¿no? Para poder repensar el mundo, ¿qué otras perspectivas existen? Bueno, por eso es tan importante este tipo de espacios, porque quienes van a imaginar cómo debe de ser el mundo en otra lógica son las juventudes. Ser joven es el momento más bello de imaginación y más potente de imaginación y de radicalización y de subversión del orden. O sea, la juventud tiene ese componente que no se da ni en la niñez ni en la adultez, que es querer cambiar todo. Pero creo que se han encargado de que no sea así. Exacto. Ahí está la cosa.
las juventudes hoy están como apaciguadas, como centradas, como egocéntricas. El uso de las pantallas, como que sí, yo pienso mucho y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Me ha llegado a pasar que, por ejemplo, llega el fin de semana y digo, tengo que gastar. Sí, de verdad. Sí. Digo, tengo que gastar y me da una ansiedad. Sí. ¿Con qué dinero? No sé. ¿De dónde lo voy a sacar? No sé. La deuda. Ajá, claro, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero es como, tengo que gastar, necesito, porque todo el tiempo están lanzándonos estos mensajes de si no tienes esto, no eres parte de, ¿no? O si tienes esto, entonces te ves bien y te vas a sentir bien, vas a hacerla. Exacto, y pues te la crees. Yo me la he creído 1000 veces, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo digo, necesito esto para poder ser parte de, o hasta ni siquiera es algo inconsciente ya. Sí. Es algo inconsciente completamente de la forma en la que nos hemos hecho tan materialistas, pensando que necesitamos 1,000,000 de cosas para poder ser felices. ¿Qué pasa después? Que compras y te das cuenta que eso no te satisface, ¿verdad? Que al contrario dices, chin, ya tengo más deuda en mi tarjeta, ¿no? Y la deuda es un mecanismo de sujeción. Ahora necesitas trabajar a futuro en lo que sea porque tú necesitas pagar. Y entonces es un ciclo vicioso. Ok, ahora ya entiendo. Es como tengo esta deuda, necesito un trabajo. Tal vez el trabajo no es sustentable, pero no me importa. No importa. Porque necesito pagar mi deuda. Está sujeta. Es una sujeción, por supuesto. ¡Qué loco! Está todo pensado. No me había puesto, la verdad, a pensar tanto como todo está relacionado, ¿no? Es un sistema. Todo está relacionado. Por eso es tan importante, regresamos a la imaginación, a la potencia de la imaginación y a ver que no toda la gente vive como vivimos, no toda la gente está endeudada, no toda la gente está triste, no toda la gente tiene depresión, no toda la gente tiene, sino que hay unas relaciones comunitarias, unas relaciones del entendimiento con la naturaleza, una relación económica distinta que realmente le podemos llamar sustentable, que ese tipo de formas de vida son capaces de sostenerse a lo largo del tiempo porque ya lo han hecho. Porque ese tipo de formas de vida lleva miles de años. ¿Cuántos miles de años lleva la forma de vida moderno capitalista? Ni uno. Lleva alrededor de 150 años. En 150 años, un abrir y cerrar de ojos en la historia de la humanidad, nos hemos el capital, nosotros no, el capital, los grandes empresarios, el 1% que concentra la riqueza, ha llevado al precipicio a casi todo el planeta. Lo han sido esa gente que está viviendo bien, que está buscando vivir sabroso, que está buscando en sus propias palabras indígenas, ¿no? O nahuas o africanas, el llamado Ubuntu, ¿no? Esa forma de vivir con otros, ¿son los que están llevando al precipicio al planeta? No. ¿Qué tenemos que cambiar? Entonces, o sea, todo. Por ejemplo, como es un sistema en el cual está todo conectado, mi pregunta aquí sería, pues todo empieza desde la forma en la que pensamos, ¿no? Nuestra cultura. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo deberían de replantearse las escuelas desde primaria hasta todos los grados que quieras, hasta doctorados? ¿Cómo deberían de replantearse ellos entonces sus planes de estudio que vayan acorde con el tema de la sustentabilidad real, ¿no? Y sí empieza por uno, pero no uno solo. Empieza uno estando en colectivo. ¿Qué significa eso? Uno estando en colectivo. Una persona hablando con su gente cercana. Y es algo que tampoco hacemos, o hacemos de manera muy superficial. Es decir, ahora tú te sinceraste y dijiste, bueno, yo siento esta necesidad. ¿Cuántas veces nos juntamos con nuestras amigas, nuestros amigos o gente con afinidad a decir, oigan, yo estoy sintiendo esto. Oigan, yo me estoy sintiendo triste porque pues las deudas me están comiendo. ¿Cómo cambiamos esto? O sea, ¿tú te sientes igual que yo? Y entonces... y te das cuenta que sí. Por supuesto. Todos nos sentimos igual. Por supuesto. Pero nadie lo habla. Hay que preguntarnos por qué no lo estamos hablando. Pues porque nos da pena. Hay que preguntarnos por qué nos da pena. Ajá. Porque no nos debería dar pena. Porque luego hay una culpabilización individual, ¿no? Es lo mismo de tú no reciclas, tú tomas coca, no sé qué.
es una culpabilización individual. Es lo peor que podemos hacer si queremos ser sustentables. Es lo peor que debemos de hacer, porque no es nuestra culpa, porque es un sistema. Hay que hablarlo, hay que desmontarlo, hay que entenderlo, y desde esos afectos de cercanía, de decir, oh, híjole, yo también, y me siento solo y me siento sola, y entonces eso me hace que vaya otra vez a la pantalla por likes, y eso me hace que tenga que consumir para volver, ¿no? Y me vuelvo a sentir así. Hay que desmontarlo. Cuando podamos hacer esa reconexión entre personas y de personas con el entorno, vamos a empezar a hablar de sustentabilidad, que no se reduce de nuevo a unas metas del ODS. Se complejiza, se vuelve meramente humano, y más allá de humano con otras especies, porque ahora pensamos pues que los perritos y los gatitos y los peces y las aves y todas las especies también tienen que vivir, ¿no? No solamente tienen derechos, sino más allá del derecho, tienen que vivir, ¿no? Porque estamos todos interconectados. Ok. Wow. Yo creo que me voló la cabeza de todo lo que hemos hablado, y me gustaría también pues cerrar preguntándote por dónde podemos empezar, ¿no? Todas las personas que como yo pues nos estamos apenas adentrando en este mundo de la sustentabilidad. ¿Cómo podemos empezar a cuestionarnos? Que digo, una forma es empezar a hablarlo, ¿no? Pero, ¿qué más podemos hacer? Porque creo que pasa mucho justo en el tema de la culpa, que es como, ay, chin, ayer me tomé no sé, una botella de agua, ya no puedo yo entonces ser parte de este movimiento. Porque de verdad, me ha pasado, de verdad, que digo, chin, compré una barrita que tenía plástico, ¿no? Entonces soy la peor persona del mundo, no soy sustentable, y ya como que te enajenas del problema, porque dices como, pues si ya soy parte del problema, mejor ni siquiera participo en lo que es la solución, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas? Que digo, en este caso yo soy completamente aplicable para esto. Claro, sí, y es que esa es la otra cara, ¿no? Finalmente dices, ya nada tiene solución, entonces uno se vuelve cínico, cínica, ¿no? Y decir, bueno, ya, me vale. Sí, ¿no? o sea, yo no voy a hacer que el mundo cambie, por así decirlo. Yo no soy nadie en este mundo, entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, fíjate, creo que ahí está, si me dices, a ver, ¿cuál sería como la clave? Es entender que sí tenemos capacidad de cambiar el mundo. Es decir, que no podemos renunciar. No hay que renunciar, mucho menos las juventudes tienen que renunciar a su capacidad de cambiar el mundo, pero que no será de ninguna manera de forma individual. Nunca lo ha sido, la historia nos demuestra que nunca ha sido de manera individual, que ha habido como personajes que sobresalen y los entendemos y los estudiamos como líderes, sí, pero nunca habían sido. Si existió Jesucristo fue porque había todo un grupo, ¿no?, con el que hablaba y que construían en colectivo. Si existieron los revolucionarios es porque tenían gente, ¿no?, que estaban al lado. Si existió la independencia, si existió la revolución, es porque siempre ha habido colectivos. Si existió el movimiento del 68 que cimbró al mundo, fue porque era un montón de jóvenes de prepas y de universidad que salieron y tumbaron gobiernos y movieron gobiernos y en todo el mundo, ¿no? Entonces, sí podemos y sí debemos cambiar en la realidad y el mundo, siempre en colectivo. ¿Cómo inician los colectivos? Así, entre dos, entre tres, hablando. Así es como inicia todo el movimiento Pero político. eso no quiere decir que, por ejemplo, nuestras acciones individuales, cuando nadie más mira, no importen. Siempre y cuando entendamos que son parte de un sistema y que no es que hay responsabilidades diferenciadas y que sí debemos de cambiar nuestros hábitos, de que incluso esa será la forma en que vamos a vivir al futuro, porque cada vez habrá menos energía, porque cada vez hay menos petróleo, porque, es decir, si empezamos a cambiar nuestros hábitos, será por una cuestión de adaptación frente al escenario futuro, ¿no? Porque cada vez será más difícil acceder a las comodidades de la vida moderna, porque el planeta no está dando más. Entonces va a ser como involucionar, ¿no? Decrecer, le llamamos decrecer, más que involucionar, ¿no? O sea, involucionar sería como dar un paso atrás. En realidad vamos a decrecer la forma de consumo y eso significará formas de vida distintas. En nosotros radica si esa forma de vida distinta será más opresiva para las mayorías o si buscaremos que haya más dignidad de las personas. O sea, hay como dos caminos.
o fortalecemos estos caminos de esclavitud, neoesclavitud, neofeudalismo, que ya lo estamos viendo, o cambiamos la vida a una con mayor dignidad para todas y todos. Esa es la decisión que estamos tomando ahora. Si tú renuncias y dices, a mí no me interesa la política, a mí no me interesa el mundo, entonces estás renunciando a tu posibilidad de construir un mundo más digno y estás aceptando la mayor explotación, la mayor esclavitud que se está instalando hoy en día. Sí, bueno, es que eso también creo que mucha gente vive al día. Es como, no me interesa nada si hoy tengo para comer, si hoy tengo para vestirme, si hoy me da para endeudarme, pues eso es lo que me importa hoy, ¿no? Por eso es tan importante que las personas que no tienen esas condiciones sean conscientes y estén activas y estén pidiendo cambios. Y ya por último, porque creo que ya hemos hablado de demasiadas cosas, me encantaría seguir profundizando en todo, tengo aún muchísimas preguntas, pero ¿qué es lo que a ti te da esperanza frente a esta crisis, ¿no?, ambiental que estamos viviendo hoy en día? Los colectivos organizados que están defendiendo el territorio. Un río en el río me da mucha esperanza. Los movimientos contra el tarifazo, los movimientos artistas que están visibilizando las desigualdades y la ciencia comprometida que busca romper con lo establecido en aras de construir un mundo más justo y más digno. Gracias. ¿Algún otro mensaje que les quisieras dejar? Nada, muchas gracias. Fue una linda conversa. Sí. Gracias por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye.